tal, profe? Buenas tardes. Nosotros somos Sebastián Méndez Humano y Eric Villanueva Pérez, servidor. Pertenecemos a los grupos CITA 57 y 59 respectivamente. Y pues en esta ocasión nosotros vamos a presentar el cuerpo negro y su espectro de emisión. Y bueno, en primer lugar, tenemos que el cuerpo negro, pues básicamente ha sido un objeto de la física más que nada de manera teórica, ya que pues de forma práctica o en la vida real pues no se tiene un cuerpo con estas características. Y esto porque se considera un cuerpo o un objeto de tipo ideal. Su principal característica, de ahí también deriva su nombre, es que absorbe toda cantidad de luz y energía que se incide directamente sobre él. Esto genera que dicha energía no lo atraviese o no haya tampoco una sombra de algo que no se puede pasar. Por lo tanto, al momento de que lo absorbe, dicha luz se puede decir que desaparece y pues no es incidida hacia ningún lado. Sin embargo, algo que también se debe considerar es de que a pesar de este nombre, también puede emitir luz y generalmente ha sido el principal objeto de estudio de la radiación electromagnética, y dicha luz va a ser conocida como radiación del cuerpo negro, misma de la que hablaremos más adelante. Bien, su superficie se considera como un gaso límite. De hecho, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Entonces, digamos que este cuadro o este perímetro delimita lo que es la zona del cuerpo negro. Toda la energía que uno incide sobre él va a ser absorbida. Aquí hay una ejemplificación como de un pequeño poro o alguna pequeña abertura donde puede entrar dicha energía. Y pues al momento de que ésta entra, lo único que hará será estar rebotando dentro de las paredes del mismo cuerpo. Esto porque es un modelo teórico e ideal. En la naturaleza realmente no existe y pues se considera que llega a reflejar hasta el 1% de la energía en el caso del más cercano que tenemos actualmente. De forma práctica, pues así como se ejemplifica aquí, es la cavidad con el agujero donde toda la energía va a ser absorbida y una mínima parte escapa. En el ejemplo del campo electromagnético es considerando pues el ejemplo anterior. En este caso, si ya agregamos una variante más que vendría siendo la temperatura, pues dichos átomos de luz o energía, al estar entrando y saliendo en dicho cuerpo, pues van a estar emitiendo radiación electromagnética y absorbiendo radiación de otros átomos en las mismas paredes en las que rebotan. Cuando esta radiación va a estar equilibrada, la cantidad de energía por unidad de tiempo va a ser igual a la que absorben, por lo tanto llegarían a un equilibrio. De esta forma vamos a demostrar que la densidad de energía en un campo electromagnético, que puede ser este que se genera, pues va a ser constante. Bien, la hipótesis de Max Planck nos dice que la radiación dentro de la cavidad está en equilibrio con los átomos de las paredes que se comportan como osciladores armónicos de frecuencia dada F, y cada oscilador puede absorber o emitir energía de la radiación en una cantidad proporcional a F. Cuando un oscilador absorbe o emite radiación electromagnética, su energía aumenta o disminuye en una cantidad HF. Aquí recordemos que la letra F va a hablar sobre la frecuencia, y esto pues va a ser dependiendo de la oscilación de toda la energía que entre a dicha cavidad. Bien, la segunda hipótesis establece que la energía de los osciladores está cuantizada, es decir, que puede ser medible, y dicha energía puede tener valores de 0, HF, 2HF, sucesivamente hasta NHF, por lo que dicha frecuencia puede tener hasta valores infinitos. Su distribución espectral de radiación va a ser continua y va a tener un máximo dependiente de la temperatura. Por lo tanto, cuando la energía que incide dentro del cuerpo sea afectada por la temperatura, puede llegar a cambiar el tipo de espectro. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde vamos a manejar esta pequeña gráfica. Como podemos ver, a diferentes temperaturas Kelvin, dicho espectro va aumentando o disminuyendo en su oscilación y en su amplitud. El mínimo en el caso de aquí, tenemos que a 3000 kelvins, pues realmente alcanzaría casi 1 en cuestión de intensidad. Y cuando estamos hasta 6000 kelvin, puede llegar a alcanzar hasta casi 10
en el valor de intensidad, y esto ya abarcándolo todo en un campo de luz visible. De hecho, aquí también tenemos todo lo que es el espectro de radiación pues, cromática, donde podemos ver desde la ultravioleta hasta la infrarroja, y pues este tipo de espectros ya sería con un margen de luz visible, de acuerdo también a la temperatura a la que se expone. Bien, en el caso de los cálculos, pues tenemos aquí algunas pequeñas ecuaciones donde vamos a ir derivando todo y en las que hay que considerar acá como la constante de Boltzmann. Dicha constante tiene un valor de 1.3805 por 10 a la menos 23 Joule sobre Kelvin. Y pues también tenemos las derivadas. En este caso van a ser para las longitudes de onda y estas se miden en joules por metros a la menos 3 por metro a la menos 1. Entonces aquí estaríamos hablando de milímetros y pues de centímetros. Bien, en este caso también la intensidad por unidad de longitud de onda de un cuerpo negro a una temperatura absoluta también puede ser calculada. Y pues aquí tenemos en primer lugar lo que es la derivada en la cuestión de la energía y frecuencia, que es igual a 8 pi por h entre c cúbica, y esto nos va a dar a multiplicar por la frecuencia al cubo y de forma exponencial hf, que son los valores que mencionábamos anteriormente, por la constante de Boltzmann por el periodo, y esto al menos 1. También tendremos que nuestra frecuencia va a ser igual a c sobre la longitud de onda. Las derivadas de frecuencia y longitud de onda son igual a menos c sobre longitud de onda al cuadrado. Y pues la derivada tendríamos que es menos la derivada de la energía de la frecuencia entre la frecuencia por la derivada de la frecuencia entre la derivada de longitud de onda. Eso también puede ser expresado como 8 veces pi por hc entre longitud de onda a la quinta por 1 sobre una ecuación exponencial de hc entre longitud de onda por la constante de Boltzmann por el periodo menos 1. Y finalmente también tenemos la cuestión de la potencia en la longitud de onda entre la derivada de la longitud de onda, que esto sería igual a 2 veces pi por hc al cuadrado entre la longitud de onda a la quinta, y tendríamos esto multiplicado por 1 entre la exponencial de hc entre longitud de onda por la constante de Boltzmann por el periodo menos 1. Y pues como se mencionaba anteriormente, pues la unidad va a ser watts por metros a la menos 2 por metros a la menos 1. También pues podemos hablar de la intensidad por unidad de longitud de frecuencia de un cuerpo negro a una temperatura absoluta. Y pues aplicando todos los cálculos anteriores, podemos obtener una gráfica como la que mostramos aquí, que viene siendo ya conocida como la ley del desplazamiento de Wien, que va a explicar mi compañero Sebastián, pero esta va a representar una función en diferentes temperaturas. Entonces, considerando los datos para h, que sería el valor de 6.6256 por 10 a la menos 34, para acá de 1.3805 por 10 a la menos 23, y para c de 2.9979 por 10 a la 8, considerando estos valores y realizando las ecuaciones anteriormente explicadas, podríamos obtener todo lo que es esta gama de amplitudes de onda en esta ley de desplazamiento. Lo que aquí mostraría va a ser la intensidad que vamos a tener por unidades de frecuencia, y pues aquí vamos a tener la frecuencia de oscilación de dicha onda, y este sería los espectros que nos daría lo que es el movimiento oscilatorio de energía que incide en nuestro cuerpo, dependiendo también de la temperatura. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el espectro de radiación del cuerpo negro. Y bueno, nos dice que la radiación se refiere a lo que es la emisión continua de energía desde la superficie de cualquier cuerpo, por lo que a esto se le denomina radiante y se transporta por las ondas electromagnéticas. Esto ayuda a comprender la naturaleza de la radiación térmica de los cuerpos reales. El poder absorbente del cuerpo negro es el mismo para las longitudes de onda y su espectro es muy sencillo, dependiendo de la temperatura, únicamente independiente de los materiales. Ahora, ya que vimos un poco de lo que es la teoría del espectro negro, del cuerpo negro y su espectro de emisión,
vamos a enfocarnos más a lo que son las leyes. En este caso vamos a ver lo que es la ley de desplazamiento de Wien, que nos dice que la posición del máximo en el espectro de radiación del cuerpo negro depende de la temperatura del cuerpo negro, y pues esta está dada por la ley de desplazamiento de Wien, que nos dice que es la derivada respecto a la derivada de la longitud, entre paréntesis que tenemos que es 1 sobre la longitud a la exponencial 5. Esto se va a multiplicar por 1 sobre la exponencial de HC, dividido entre la longitud por la constante de Boltzmann por la temperatura, y a esto se le va a restar menos 1. Esto va a estar igualado con 0. Y ahora, calculando la derivada primera de la función de la distribución de Planck, expresada en términos de la longitud de onda o de la frecuencia, pues obtenemos la ecuación trascendente, que es la siguiente, que es 5, entre paréntesis, vamos a multiplicarlo por la diferencia que sería Euler al exponente x menos 1, y a eso le vamos a restar lo que sería x por Euler a la x. Esto igual vamos a igualar con 0, y nos va a dar despejando que x va a ser igual a h por c entre de la longitud pues en metros por la constante de Boltzmann por la temperatura, y esto nos va a dar un resultado de 4.965. Y bueno, este resultado constituye la ley de desplazamiento de Wien, que establece que el máximo de la densidad de energía de la derivada de la longitud inicial sobre la derivada de la longitud por unidad de longitud de onda a distintas temperaturas, en este caso sería la temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3 consecutivamente, se produce a longitudes de onda 1, 2 y 3, tales que la longitud de onda 1 por la temperatura 1 va a ser igual a la longitud de onda 2 por la temperatura 2, igual a la longitud de onda 3 por la temperatura 3, y así respectivamente. Esto tendremos que es igual a h por c sobre la constante de Boltzmann por 4.965, que es el valor que ya sacamos previamente, y esto nos va a dar una constante, que sería la constante de Wien, que es de 2.898 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin. Y bueno, de modo similar, en el dominio de las frecuencias tendremos la derivada sobre la frecuencia, entre paréntesis tendríamos que es la frecuencia elevado a un exponente cúbico sobre el exponente de HF sobre la constante de Boltzmann por la temperatura, y esto igual por menos 1. Esto lo tendríamos que igualar con 0, y obtendremos la ecuación trascendente, que sería 3 por Euler, la diferencia de menos 1, menos x por Euler a la x, igual esto igualando con 0, y sustituyendo x tendríamos que h por la frecuencia sería dividida por la constante de Boltzmann por la temperatura, y esto nos daría otra constante que sería de 2.822, perdón. Ahora vamos a ver lo que es la ley de Stefan Boltzmann, que mi compañero ya le explicó al inicio un poco de la presentación, pero vamos a estar un poquito más en detalle, y dice que la intensidad total en watts por metro a la menos 2 de la radiación emitida por un cuerpo negro se obtiene integrando la expresión anterior para todas las longitudes de onda o frecuencia. Y pues aquí podemos ver ya la fórmula, que sería de watts es igual a la integral definida de 0 a infinito, que es igual a la derivada de la potencia por la frecuencia, y esto sería igual a 2pi por la constante de Boltzmann elevado a la cuarta por la temperatura igual elevada a la cuarta sobre c elevado al cuadrado por h elevado al cubo. De ahí tendríamos igual la integral de 0 a infinito de x al cubo sobre Euler a la x menos 1, y eso de la derivada de x, que sería igual a 2pi por la constante de Boltzmann elevado a la cuarta por la temperatura elevado a la cuarta sobre c elevado al cuadrado por h elevado al cubo. Y esto todavía lo multiplicaríamos por pi elevado a la cuarta sobre 15, y nos daría como resultado el 2pi elevado a la quinta por la constante de Boltzmann elevado a la cuarta sobre 15c elevado al cuadrado por h elevado al cubo, y todo esto multiplicado por la temperatura elevado a la cuarta. Y resumido sería que W
pues es igual a... ¿cómo era la constante esa, Eric? Que se me fue el nombre. ¿Cuál? Sigma. Ah, sí, tendríamos la constante sigma multiplicado por la temperatura elevado a la cuarta, con sigma igual a una constante que sería de 5.670 por 10 a la menos 8. Watt metro a la menos 2 por Kelvin a la menos 4. Y bueno, esta expresión se le conoce como la ley de Stefan-Boltzmann. La energía emitida por un cuerpo negro por unidad de área y unidad de tiempo es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Y ahora vamos a ver lo que es la intensidad de la radiación emitida en una región del espectro. Vamos a calcular la intensidad emitida por un cuerpo negro a una región del espectro comprendida entre las frecuencias 1 y 2, o entre las longitudes de onda 1, la longitud de onda 1 es igual a la constante C sobre la frecuencia 1, y la longitud de onda 2 sería igual a la constante C sobre la frecuencia 2. La fracción de la intensidad emitida en una región del espectro es el cociente entre la intensidad emitida en dicha región dividido por la intensidad total, que sería la ley de Stefan, que sería frecuencia por la longitud de onda 1, longitud de onda 2 sería igual a menos 15 sobre lo que es la constante pi elevada a la cuarta. Eso, una integral definida desde x1 a x2 de x elevado al cubo sobre Euler elevado a la x menos 1 y la derivada de x. Despejando eso, tendríamos que x es igual a hc sobre la longitud de onda por la constante de Boltzmann por lo que es la temperatura. Y bueno, esta fracción no depende de la longitud o de la temperatura, sino del producto de la longitud por la temperatura. Esto quiere decir que, por ejemplo, la fracción de la intensidad emitida por un cuerpo negro en la región del espectro comprendida entre 0 y 100 micrómetros a 100 grados Kelvin es la misma que la fracción de la intensidad emitida en la región comprendida entre 0 y 5 micrómetros a 2000 grados Kelvin. Esto quiere decir que a baja temperatura prácticamente toda la radiación es infrarroja. A muy alta temperatura la contribución de la radiación ultravioleta es cada vez mayor y la visible e infrarroja se hacen cada vez menor. Y la contribución de la radiación visible alcanza un máximo aproximadamente a la temperatura de 7100 grados Kelvin. Ahora vamos a proceder con lo que son los ejercicios y las preguntas. En este caso tendremos una pregunta que dice que ¿qué menciona la hipótesis de Max Planck? Esta hipótesis ya la explicó mi compañero Eric. Entonces vamos a dar unos segundos para que pues, tengan su respuesta ya en la mente, y vamos a proceder ahora a la respuesta que dice que la radiación, la hipótesis de Max Planck menciona que la radiación dentro de la cavidad está en equilibrio con los átomos de las paredes que se comportan como osciladores armónicos de frecuencia dada F. Muy bien, ahora vamos a proceder a lo que son ya los ejercicios. En este caso procederemos con lo que es el primero. Y nos dice el problema 1. La potencia de radiación de un cuerpo negro es de 34 kilowatts. Hallar la temperatura de este cuerpo si el área de superficie es de 0,2 metros cuadrados. Y bueno, primero tenemos que encontrarlo en nuestros datos, que esta sería la radiación del cuerpo de la superficie, que es igual a la constante de 3 por 10 a la 3 watts. El área, que sería de 0,6 metros cuadrados. Y esta constante, que sería de 5,67 por 10 a la menos 8 watt metro menos 2 por Kelvin a la menos 4. Esta, como ya habíamos visto, pertenece a lo que es la constante de Wien. Y bueno, aquí ya tendríamos la fórmula, que la radiación sería igual a la radiación de la superficie sobre el área, y según la ley de Stefan-Boltzmann tenemos que la radiación sería igual a la constante por la temperatura elevada a la 4. Y esto nos daría como resultado, bueno, primero tendríamos que despejar lo que es la temperatura, y nos daría que tendríamos que implementar lo que es raíz cuarta de la radiación de la superficie sobre esta constante.
Y pues aquí ya nos daría lo que al final nos daría lo que es serían 1000 grados Kelvin. Ay, güey. Bueno, ahora con el problema 2, dice, calcule la temperatura de la superficie del Sol. Se sabe que en el respecto de la radiación del Sol le corresponde una mayor emisión de energía a la longitud de onda de 4,75 por 10 a la menos 5 centímetros. Considere que el Sol emite como un cuerpo negro. Y bueno, viendo los datos tenemos que la longitud de onda es igual a 4,75 por 10 a la menos 5 centímetros, que sería igual a 4,75 por 10 a la menos 7 metros. Y la constante de Wien sería de 2,89 por 10 a la menos 5 metros por Kelvin. Y como aquí ya podemos ver, utilizando la ley de desplazamiento de Wien, se calcula lo que es la temperatura. Y pues sustituyendo tenemos que la temperatura va a ser igual a la constante sobre la longitud de onda máxima. Y pues la constante de Wien ya sabemos que es 2,89 por 10 a la menos 5 metros por Kelvin, entre la temperatura en metros, que sería de 4,75 por 10 a la menos 7 metros. Y eso nos daría un total de una temperatura de 6084 grados Kelvin. Y bueno, pues esto sería todo por parte de la presentación y muchas gracias por su atención.